Que Dios les bendiga en esta nueva mañana, mis amados hermanos. Estoy muy agradecida de Dios porque me permite una vez más comunicarme con ustedes, reunirme con ustedes aquí virtualmente y saber que vamos a compartir una vez más la palabra del Señor, mis amados. Vamos a hacer una oración y vamos a seguir con el estudio. Señor Jesús, te damos gracias en este precioso día que nos has regalado. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Te ruego, Padre bendito, que tú bendigas a cada persona que se une para estudiar la palabra, que nos ayudes a entenderla, comprenderla, a grabarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén, amén, amén. Bien, amados. Nosotros la semana pasada nos quedamos en el capítulo 18 del versículo 6. Voy a hablar un poquito más del versículo 6 del libro de Hechos. Fíjense en que la oposición que halló aquí en Corinto Pablo era de parte de los judíos incrédulos. Este tipo de judíos llegaron al extremo de no solamente oponerse a Pablo en lo que él estaba predicando, sino que comenzaron a insultar, a blasfemar y a dar maldiciones en contra de la persona de Cristo. Y eso fue lo que a Pablo le dio un dolor, le dio digámosle una reacción por la cual él dijo: yo no solamente sacudo mis sandalias, yo no solamente sacudo mi ropa, sino que ahora ustedes son responsables de esto y me voy de aquí. Ahora, hermanos, yo leí Ezequiel capítulo 33 del 1 al 5 y nos habla de la función del atalaya. El atalaya es aquella persona que anuncia al pueblo cuando ve venir un peligro. Este atalaya anuncia. Ahora, si el pueblo es humilde y oye el anuncio de esta atalaya y pone atención y toma precaución, el atalaya dice que queda libre de cualquier responsabilidad. Pero si el pueblo escucha al atalaya y no pone atención y le dice no lo que está diciendo, porque es un anuncio que está dando de que viene un peligro, pero el pueblo es negligente, no le importa, no toma precauciones, entonces dice la lectura de la palabra en Ezequiel que toda responsabilidad caerá sobre el pueblo negligente y el atalaya quedará libre de cualquier responsabilidad. Por eso dice: la sangre será sobre el pueblo. La responsabilidad, el castigo, las consecuencias serán sobre el pueblo. Ahora, se trata de un anuncio de peligro. Aquí estamos hablando de aquellas personas que salen a predicar la palabra, que anuncian la venida de Cristo, que anuncian lo que va a venir. Últimamente Dios ha tomado personas, ministros, y les ha dado revelaciones de lo que va a venir. Y mucha gente lo toma por algo trivial, por cosas que no van a pasar, y no toman precaución y no les preocupa. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros siempre tenemos que estar apercibidos, hermanos. Ahora, ¿cuál es la reacción de Pablo? Pablo toma una decisión y dice: yo estoy limpio de todo esto. Yo he tratado de hablarles del Evangelio, de advertirles, pero ya que a ustedes no les interesa, yo ya cumplí con mi responsabilidad en cuanto a ustedes, y tomó la resolución de moverse, de irse al pueblo gentil.
Ahora, vamos a comenzar leyendo el versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ya Pablo había conocido a este hombre justo, también conocido como Gayo. Su casa se encontraba justo al frente de la sinagoga. Y por esa razón, Pablo lo que hizo fue salir de la sinagoga y entrar a la casa de este hombre justo, llamado Justo. Y ahí fue donde que él comenzó a hacer las reuniones, los cultos con los hermanos nuevos, con los creyentes. Amén. Vamos a leer versículo 8 del capítulo 18. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Quién era Crispo? Crispo era el principal de la sinagoga. Un principal debía de tener mucho conocimiento de la ley. ¿Ve? Tenía que ser muy preparado. Además de ser preparado, era un hombre conocido y respetado. Al ver la gente que Crispo, o sea, el principal de la sinagoga, va atrás prácticamente de Pablo y creyó lo que Pablo estaba hablando, vinieron tras él mucha gente que también creyeron a lo que Pablo estaba predicando. Crispo decide obedecer la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que no solamente él vino a los pies de Cristo, que él aceptó a Cristo, sino que dice que también su familia, toda su familia vinieron junto con él y creyeron a el mensaje que Pablo estaba trayendo. Este hombre, el principal de la sinagoga, dejó la sinagoga, abandonó la sinagoga. Y dice la historia que este hombre se unió a Pablo y comenzó a predicar la palabra de Dios. Y también dice que fueron bautizados. No solamente creyó, sino que también fueron bautizados. Ahora, yo tengo una lectura de la palabra en Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 14. Dice la palabra del Señor: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Ve? Pablo está hablando aquí de que él, a toda la gente de Corinto, él no había bautizado, excepto a Gayo, conocido como Justo, y también a Crispo, el principal de la sinagoga. Qué bonito, hermanos, que las personas puedan tener un corazón sencillo, un corazón humilde, y que puedan recibir el mensaje de la palabra del Señor. Vamos con el versículo 9 del capítulo 18 del libro de Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Qué cosa, hermanos? Dios viene a Pablo a través de esta visión y le dice: Pablo, deja de tener miedo. Es increíble que Pablo tenga miedo. Sí, hermanos. Primero es un ser humano. Que conocía a Dios, sí conocía. Que estaba siendo guiado a través del Espíritu Santo, sí, también. Pero no dejaba de ser humano. Y él había pasado mucha persecución en las otras ciudades. Fue golpeado, fue azotado, fue encarcelado. Y debemos de entender como ser humano, él estaba con miedo de que haya una persecución también.
Era tanta la persecución, el insulto, las maldiciones que tiraron contra la persona de Cristo, que él fue afectado en ese sentido. Pero aquí Dios, mirando y conociendo a Pablo, le visita por la noche. Qué hermoso es esto. Ahora, ¿será que Pablo estaba ahí con ese miedo, con esa preocupación? No. Pablo demuestra aquí que él continuamente estaba en comunión con Dios. Cuando una persona se mantiene en comunión con Dios, le da la oportunidad a Dios de enseñarle, de revelarse, de darle mensaje, pero es de acuerdo a la comunión que tiene con el Señor. Y aquí vemos que Pablo recibe esta visión y le dice: Pablo, ya no tengas más miedo, quita ese temor. Ahora recordemos, hermanos, de que Pablo, al mirar a esta ciudad de Corinto, entró en temor y le dice: lo único que te pido, no calles, no tengas temor, habla lo que tienes que hablar, no dejes de predicar, sigue predicando la verdad. Dios le da seguridad, le da tranquilidad y se sintió fortalecido Pablo. Qué hermoso, hermanos. Vamos a leer el versículo 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta ciudad de Corinto era una ciudad rebelde, como ya hablamos al principio del capítulo 18. Era una ciudad donde que la gente iba a deleitarse. Era una ciudad donde que el sexo era lo primero. Era una ciudad corrupta, hermanos. Pero allí, en medio de este tipo de ciudad, vemos que Dios le está diciendo a Pablo: aquí tengo mucho pueblo, no dejes de predicar. Dios le confirma una promesa. Dice: porque yo estoy contigo. Qué hermoso, hermanos. La palabra del Señor nos dice siempre: no te preocupes, sigue adelante, no dudes, yo estoy contigo. Qué lindo, hermanos, tener esa seguridad de que en medio de situaciones, en medio de dificultades, en medio de cualquier situación que estés pasando, tenemos que recordar que Él está contigo, que con usted, conmigo, de que Él no nos ha dejado, hermanos, en ningún momento, por más que la circunstancia sea adversa, por más que usted esté siendo probado, recordemos que Él está con nosotros. Qué hermoso, hermano. Esta es una confirmación a Pablo, diciéndole, respaldándole que el ministerio del cual él está llevando a cabo, Dios está con él. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Ese era el temor de Pablo. Sí, él se preocupaba porque había recibido, conocía lo que era el maltrato, conocía lo que era tirar piedras, conocía lo que él casi muerto lo sacaron de la cárcel, de la ciudad. Y por eso Dios, conociendo su corazón, el corazón de Pablo, le dice: ninguno pondrá su mano. Eso fue como que a Pablo le dio ese vigor, esa fortaleza y le dio esa fuerza para poder seguir hacia adelante. Dice: nadie te hará mal, nadie te hará daño. Dios le está dando esa protección
Le dice, y además de que le da esa protección, le da esa esperanza, porque Pablo, el único fin que él tenía era que las almas se salven. El único anhelo de su corazón era que almas vengan a los pies de Cristo. Y qué hermoso, hermanos, de que en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice, no tengas miedo. Yo tengo control de todas las cosas. Solo cree. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es palabra de Dios que se cumple día a día en cada persona. Esta es una historia de una realidad que Pablo pasó. Pero qué lindo que dejó marcado su palabra aquí para fortaleza de usted, para fortaleza mía. Pablo decía y anhelaba que las almas vengan a Cristo. Y eso fue como inyectarle una fortaleza, porque le dijo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le aseguraba el fruto de su predicación. No solamente que no tengas miedo, sino que no calles de predicar la palabra, porque vendrá mucha gente, te escucharán y tu mensaje será escuchado y recibido. Pablo se fortaleció, tomó seguridad para seguir adelante. Usted sabe que la ciudad de Corinto era una ciudad tremenda y usted ve cómo el pueblo judío rechazó, pero Dios tenía otro pueblo, el pueblo judío, el pueblo gentil. El pueblo judío le rechazaron, pero Dios tenía otro pueblo, el pueblo gentil. Aprendemos en esta lección que el Evangelio es la medicina para mucha gente necesitada, sin importar su historia que tenga. Aprendemos que la iglesia debe de ser un hospital, que debe de ser la sala de emergencia para todo tipo de persona necesitada, para el extraviado, para el que abandonó quizás hace mucho tiempo a Dios. Nosotros tenemos la necesidad, la obligación de llevar el mensaje. No calle, hermano, no calle de predicar la palabra. Cuando usted se encuentre en el trabajo, cuando usted se encuentre con un amigo, cuando Dios le ponga personas, no calle de hablar la palabra. No se enfoque en su situación, no se queje a otras personas que no conocen de Dios, de su situación. Alabe a Dios, levante el ánimo de esas personas, dígale que Cristo puede obrar, que para Él nada es imposible. No callemos, hermanos, tenemos que seguir predicando la palabra, porque eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Pablo se fortaleció con el mensaje que vino Dios y le dio, y él pudo hacer la obra con más libertad. ¿Que había oposición? Sí, hermanos, seguía la oposición, pero con el mensaje que Dios inyectó en la vida de Pablo no le importó lo que iba a pasar. Entonces vamos a leer el versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. Ya había pasado más tiempo, hermanos. Para esta visión ya Pablo estuvo algunos meses predicando y sucedió mucho, todas estas cosas que estudiamos los versículos anteriores. Pablo en obediencia se quedó en Corinto 18 meses más. Y él comenzó a enseñar la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que Pablo no se quedaba mucho tiempo en los sitios. Él estaba 2, 3 meses y partía rápido para otras ciudades. Pero aquí Dios le dijo que tiene que seguir predicando aquí en Corinto.
Entonces, aquí vemos que en Corinto Pablo se queda tranquilo, en obediencia a Dios. Y prácticamente él queda, la Biblia dice, más tiempo, 18 meses. Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 12 del capítulo 18. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Por qué Dios habló a Pablo? Porque Dios sabía que iba a levantarse otra persecución. Pero ya Pablo estaba tranquilo. Pablo tomó tiempo para enseñar. Durante todo el tiempo que pasó después de la visión, Pablo dedicó tiempo para enseñar, para discipular, para adoctrinar. Pablo se dedicó a formar líderes y de esa manera Pablo fundó la iglesia. Y vemos que Pablo, en obediencia a la voluntad de Dios, trató con muchas personas en este viaje y les ayudó a que comenzaran a aprender más de la palabra. Pablo puso personas amables, temerosas de Dios, los preparó, los adoctrinó. Aquí vemos cómo Pablo no solamente fue un misionero donde iba y sembraba la palabra y seguía. Aquí en Corinto vemos que él comenzó a trabajar en diferente manera. Pablo comenzó a hacer un liderazgo. Me encanta esto, hermanos, porque todo fruto de un llamamiento de Dios debe de haber, lo primero, un buen liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo formó Pablo? Pablo dice que él dio la visión a los demás, confirmó su ministerio, su estadía en Corinto. Dios le confirmó y le dijo que capacite, que forme líderes. ¿Por qué? Porque iba a haber mucha gente que iban a venir a los pies de Cristo. Ese fue el tiempo que él tomó. O sea, él durante todo el tiempo que pasó en Corinto no se dedicó a seguir predicando, no. Él tuvo otra visión diferente. Comenzó a enseñar, a adoctrinar, a formar líderes, hermanos. Qué lindo es eso. Mayormente eso en estos tiempos no se ve. Y se escucha lamentablemente en personas, iglesias, organizaciones que no permiten que otras personas crezcan. No los permiten porque dicen que tienen celo y yo no entiendo cuál es el celo. Porque una persona que tiene el llamado de Dios debe de preocuparse en formar líderes para que sea expandir el evangelio. Leeremos el versículo 13, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Cuál ley? Vamos a ver. Estos judíos no tenían la manera de atacar a Pablo. No encontraban una razón para atacar a Pablo. Y fueron y le acusaron frente a este hombre. Y dice: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esto era completamente falso. Y no especifican ellos qué ley. Era muy capciosa esta acusación. Querían hacerle daño a Pablo. Y usted sabe, en la historia, en Corinto estaba permitido el judaísmo.
Pablo no predicó en contra de la ley. Pablo, al contrario, hablaba del cumplimiento de la ley. Pero como vemos, ellos no tenían forma de acusar frente a este hombre. Y me interesa mucho, hermanos, saber cómo este hombre reaccionó. Hay la historia de este procónsul Galeón y hay mucha información de él. Pero lo que sí aprendemos, hermanos, es que en medio de tormentas y dificultades, Dios siempre nos da el consuelo, la fortaleza y nos ayuda y nos dice que sigamos adelante. Y esta tarde, esta mañana, yo le digo a usted, siga adelante. No importa por las cosas que usted está pasando. Quizás usted diga, ¿cómo no me va a importar si yo soy la que estoy sufriendo o yo soy el que estoy pasando esto? Lo que le estoy diciendo es que lo que usted está pasando, que lo que venga, tenemos que aprender a recibir la palabra del Señor que nos dice, yo estoy contigo, no temas, sigue adelante, no te detengas, sigue adelante. Recordemos, hermanos, que todo esto pasará. Ninguna prueba es eterna. Lo único que es eterno es nuestra salvación. Toda prueba va a pasar. Tengámoslo por seguro, porque Dios está en control. Él ha tomado control de nuestras vidas. Bendito sea Dios. Nos quedamos, hermanos, en el versículo 13. Espero que podamos haber aprendido un poquito más. Me gustaría que usted siga leyendo y así podemos seguir adelante aprendiendo de la palabra. En estos tiempos, hermanos, es importante escudriñar la palabra. Es muy importante escudriñar, hermanos. Estoy muy feliz de haber podido compartir con ustedes. Los amo en Cristo. Cuídense, hermanos. Busquen de Dios, oren, lean la palabra y vamos a poner en práctica todo lo que aprendemos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y si Dios nos da vida y no pasa nada, nos vemos en la próxima semana. Dios les bendiga, mis amados. Amén.